Gracias, hermano. Buenos días una vez más, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Una gran bendición poder estar aquí con ustedes y poder reflexionar en esta mañana acerca de la palabra de Dios. Pudiéramos decir que tenemos un tema un tanto espinoso, porque es un tema que nos salpica a todos, tanto de allá como para acá. Y qué bendición, porque desde el domingo pasado he podido ver cómo Dios nos ha ido ayudando en este sentido para tratar este tema. Y para no dar más vueltas, en esta mañana quiero reflexionar acerca de lo que es el pastor y las ovejas. Antes, vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana en la cual usted nos permite, oh Señor, presentarnos delante de usted, reconociendo nuestras impurezas, nuestras debilidades, nuestras vilezas e iniquidades que hemos cometido contra usted. Apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, nos fortalezcas, nos des de tu gracia para poder ser de bendición a tu iglesia. Y una vez más, oh Padre, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia, tu poder, oh Padre, les permita llegar y poder gozarnos ya con las alabanzas que hemos cantado, hemos escuchado, Señor. Y ahora, a través de tu palabra, Señor, háblanos, reconociendo de que solo somos instrumentos en tus manos, oh Padre. Quita al expositor y entre usted en acción en los corazones necesitados, oh Señor. Como ovejas necesitamos cual pastor que nos instruyas, oh Padre. Señor, gracias por tantas bendiciones. Ahora, glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Como les decía, para los que no estuvieron en la lectura, será el texto a tratar, San Juan, capítulo 10. Y quiero brevemente compartir con ustedes los primeros 10 versos. El tema es Jesús, el buen pastor. Cabe señalar que Jesús, como el buen pastor, Él nunca nos defraudará. Debajo del cielo, aquí en la tierra, por lo regular, este título de pastor se ha visto muy empañado. Por lo regular, cuando se habla de pastor, y como habla el texto, se habla de ladrón y salteador. Tiene su explicación esas dos palabras, ladrón y salteador. Cuando se habla de pastor, también se habla de que puede ser que haya un lobo. Recuerde que hablamos de ovejas. Y alguien nos enseña, y tiene mucho sentido, en la semana hablábamos de eso de manera, pudiéramos decir, informal. No sé si usted compartirá la misma idea. Alguien decía que el pastor debe de oler a ovejas. Muy importante. Creemos que no tiene sentido estar en un estatus, en una condición, en un momento donde ser algo y que a su vez se le tenga miedo a ese algo. Ejemplo, las ovejas no pueden temer al pastor. Al contrario, las ovejas, ¿qué son? Pequeños animalitos, mansos, etcétera, y que reciben abrigo ¿de quién? De su pastor. ¿Quién es el que las conduce? El pastor. Cuando ellas se accidentan, etcétera, ¿quién es el que les puede curar? El pastor. Entonces, no es tan fácil, hermanos, trabajar con ovejas, créalo. Usted debe de ser quizás alguien que dé mucho aliento,
Usted debe de ser alguien que sea de mucha bendición. A veces no eres quien los demás quieren que tú seas. Quizás tienes, vamos a ser bruscos en la expresión, quizás tienes la cara como un guardia. O para colmo eres muy risueño, te ríes demasiado. Para colmo eres moreno, eres blanco, eres delgado, eres etcétera, etcétera. O sea que para complacer a veces a este nivel no es tan fácil. Pero cerrando este paréntesis rápidamente, en la semana anterior cuando ya nos íbamos, conocí a alguien muy especial. Estuvo aquí. Y me llamó mucho la atención que en años atrás, de hecho yo lo desconocía, en años atrás no se escuchaba la expresión pastor en ese tipo de congregación, en ese tipo de iglesia. Y hablábamos diferentes temas y él decía, no, porque nosotros tenemos estatus como pastor, tenemos estatus como obispo, tenemos estatus como esto y lo otro. Pero el estatus que más me llamó la atención fue ese, que ya ellos han adoptado ese título como pastor. Si estoy equivocado, yo sé que me van a corregir. Yo veía en esa persona, una persona tan locuaz, tan llena de vida. Una persona, como alguien dijo esa expresión, no sé si está mal también, una persona muy sonreída, repito, con tanta vida, pero con tan poca vida espiritual. Y esforzándose por entrar o pasar o estar en los caminos del Señor, pero eligió un camino religioso. Y conforme a lo que pude ver, era una persona celosa por la religión. Había una conversación, yo adopté, como por lo regular adopto, la medida de escuchar. Para colmo me piden una pregunta o me piden que entre a la conversación. Y decía que me gustaría seguir siendo una escucha, pero ya que la pregunta surgió, entonces ahí comenzamos a hablar y hubo una conexión. El asunto es, hermanos, que Cristo Jesús es el pastor nuestro. Y como ovejas debemos de reconocer de que Él quiere ser nuestro pastor siempre. El buen pastor. En los versos 1 y 2 de este capítulo 10, veremos solo 3 enseñanzas en estos 10 versos. En los versos 1 y 2 vemos la primera enseñanza. Jesús, el pastor legítimo, quien entra por donde debe ser y ha sido designado. En muchos países, especialmente Estados Unidos, por lo regular, los seminarios, las universidades, tienen esta carrera para usted hacerse pastor. Y alguien, o la persona de la cual le hablé, que conversábamos el domingo pasado, nos interpeló, nos hizo la pregunta del por qué hemos llegado a este hecho o a esta vida de ser pastor. O sea, ¿cómo tú me muestras que Dios te ha llamado? Yo creo que cada quien tiene su llamado en particular en el ministerio que Dios le ha dado. Yo le explicaba, siendo honesto con él, y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, que en un momento Dios me mostró muy claro, proclamando su palabra en X lugar. Pero antes de ahí, yo había decidido no predicar la palabra de Dios. Lo digo para vergüenza mía. Había entrado en un momento de rebeldía. Pero en este camino no es lo que usted elige ni lo que yo elijo, sino Dios, que en su palabra nos enseña que irrevocables son los llamados o el llamamiento del Señor. Jonás quiso irse a otro lugar y se fue, pagó su pasaje. Mire, Dios lo trajo de bola. Dios lo trajo gratis. Bueno, en este camino hay un precio que pagar por el Señor y debemos de servir al Señor, hermano. Mire, aunque usted no quiera, porque Dios sabe ponerlo a usted que quiera. Puso a Jonás y puso a muchísimos hombres del Señor, los enderezó. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que nuestros caminos, hermanos, sean rectos en el Señor. Pasado esto, los versos 1 y el verso 2, vemos que la palabra de Dios dice, repetimos, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es como si hubieran varias puertas. Unos pueden entrar clandestinamente y otros pueden entrar legítimamente. El Señor nos pide y nos aconseja que entremos por la puerta. Y esto sigue, este capítulo 10, de un hecho, un acontecimiento del capítulo 9 del mismo libro de San Juan, por lo menos temáticamente en el Evangelio de Juan, después del gran conflicto con los líderes religiosos acerca del hombre ciego. Ustedes saben, en el capítulo anterior había un hombre ciego de nacimiento y ya era adulto, porque dice hombre. Ansiaba que este hombre, hermanos, recibir la vista. El Señor Jesús, al ver a este hombre, si leemos la lectura y su contexto inmediato ahí dentro del capítulo 9, vemos que el Señor simple y llanamente, ¿qué hace con este hombre? Coge el lodo y le unta y le dice, ve al estanque de Siloé. Usted sabe que aquel estanque, cada X tiempo viene un ángel, removía las aguas y el que primero llegaba, ese se salvaba de su situación, se limpiaba de su impureza, cual fuese. Era difícil para un ciego, yo no te digo para un leproso, que fuera difícil porque al menos veía, pero para un ciego llegar al estanque, usted sabe cuánto les pasaban por encima, o por el lado, por donde quiera. Nadie lo iba a ayudar que tuviese una situación. El asunto es, hermanos, una vez este hombre, haber recibido la vista, causa conmoción entre el pueblo, aún hasta los vecinos. Me asombró la palabra vecinos, quiere decir que desde el primer siglo, y cuidado, desde el primer siglo antes de Jesús, existe la palabra vecinos. Dice que los religiosos indagaron quién le había dado la vista, porque él no podía recibir la vista. Ellos ni daban la vista ni permitían que entonces que otro se la diese. Ellos no asimilaban que Dios, como hombre aquí en la tierra, podía hacer lo que él quería, o él querriese, lo que él quería, o lo que él quiera. Dice que le preguntaron a los padres, estos tuvieron miedo de contestar. Bueno, dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Ellos no sabían quién le había curado. Cuando le preguntan a él, bueno, él era ciego, él no podía saber quién le dio la vista, ¿no? Era el que menos podía responder. Bueno, él dice que él, estando allí, alguien le dio esta sanidad, le dio la facultad de ver y él veía. Lo importante es que yo veo ahora. ¿Quién me haya curado? Yo no sé. Es tan tal que los religiosos llegaron a la conclusión que nadie que tuviese pecados podía perdonar pecados. Entonces ahí estaba la cura a la respuesta de ellos. Si solamente Dios podía curar a ese hombre y él había sido curado, ¿quién era el único que podía curarlo? Dios. Pero para ellos era difícil entender que Cristo era Dios y es Dios. Los líderes religiosos habían mostrado ser tan inútiles y crueles con el hombre, sus padres y con la gente en general, que Jesús sintió necesario hablar sobre el contraste entre su corazón y la obra como líder hacia el pueblo de Dios y el corazón y la obra de muchos de los líderes religiosos de su tiempo. En los tiempos de David no era la casualidad tampoco que existiera alguien que dijese, no hay Dios. Salmo 53, Dios no permitió compartir de ello. Y si usted ha estudiado Salmo 53, Salmo 14, dice allí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, el salmista allí llega a la conclusión de aquellos que rechazan a Dios, de que los que se niegan a aceptar a Dios entran a un nivel de necios. Porque el hecho de que alguien diga, no hay Dios, no quiere decir que para el que está al frente o para los demás no lo haya. Hemos hablado de los ateos. Y yo hacía un interrogante, el Espíritu Santo me
me ayudó ahí, honestamente. Eso no tenía eso ni por la cabeza. Y yo les preguntaba a los hermanos, y ahora les pregunto a ustedes, una pregunta colectiva. Cuando alguien de esos ateos tienen un familiar o ellos mismos con cáncer, con una enfermedad, cual sea, terminal, la que sea, ¿a quiénes claman estas personas para que les ayude? Si ellos dicen que no hay Dios, que no existe Dios. Nadie me la respondió con los hermanos, no sé si aquí está la respuesta. Pero hermanos, todas las respuestas a nuestros bienes, a nuestros males, vienen de Dios. Pero el que no cree a Dios, ¿quién les responde en sus momentos difíciles? ¿Quién te responde a ti en los momentos difíciles? ¿Quién me responde a mí? No sé si es una pregunta tan fácil que te diga, por eso es fácil. Bueno, tranquilo, allí nos sentamos y hablamos de esa respuesta. Respóndame, ¿quién ayuda a un ateo en el momento difícil de su vida? Hermanos, por más que alguien diga que no hay Dios, en su corazón, aún en su silencio, reconoce que hay un Dios. Ahora, de que no lo quiera aceptar, darle gloria a Dios y hasta públicamente reconocerlo son otras cosas. Pero creo que es imposible vivir sin la existencia del conocimiento de Dios, de que Dios le hay. De hecho, el salmista allí hablando o enseñándonos acerca de eso, es como el salmista aclara, el decir que no hay Dios, el llegar hasta ser necio, es como no aceptar o no permitir que esté Dios ahí. Es como decir que no haya Dios en mi vida. Pero volvemos aquí. Creo que el tema es muy espinoso igual. La expresión de ciertos digo es igual como decir en verdad o en verdad digo. Está diciendo una afirmación de algo. Repito, esto es una frase peculiar del cuarto evangelio aquí en San Juan y generalmente introduce una afirmación solemne sobre Jesús o sobre su ministerio. El verso sigue diciendo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Hasta ahí. Bueno, terminamos diciendo, es que, según el texto, ladrón y salteador. Los líderes políticos y espirituales a menudo eran llamados pastores en el Medio Oriente. Si vemos Isaías 56:11, Isaías 56:11, veamos qué nos dice la Escritura. Dice la Escritura en Isaías 56:11, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Como decía al principio, el título de pastor para estos tiempos se ha visto muy empañado. Las falsas enseñanzas de hoy en día, aquel evangelio de prosperidad, ha ido haciendo un efecto entre los que no creen a la palabra de Dios, a que no crean quizás más. Hoy un evangelio de prosperidad y hay cuantas cosas se imaginan de ángeles, de enseñanzas que no son avaladas en la palabra de Dios. Pero aún así las personas, hermanos, siguen entendiendo de que Dios sí tiene a sus siervos. Jeremías capítulo 3, verso 5, aquí en un contexto tal vez más oscuro, nos dice, guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Dios, hablándole a su pueblo Israel, como Dios había vestido como a una novia, como una esposa,
la había puesto sus prendas y ella decidió irse a los montes y hacerse ¿qué? Ramera. El texto, si usted lo lee, Jeremías capítulo 3, le dice, tienes frente de ramera. En el verso 3:3 de Jeremías, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Hoy en día, hermanos, la vergüenza es lo que menos interesa. Cada quien decide convivir con quien quiera. Y usted y yo no tenemos, como ellos dicen, que meternos en eso. Bueno, un día Dios traerá a juicio todas nuestras acciones y ahí veremos si verdaderamente Dios no se tiene que meter en nuestras vidas. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús explicó que no cualquiera de entre las ovejas es un verdadero pastor. Fíjese que cualquiera puede ser el pastor, pero no cualquiera dentro de las ovejas puede ser pastor. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que el que anhela obispado, buena obra anhela. Y en el corto tiempo que he podido vivir, he visto cuántas personas se inician en este camino. Y bien, no puedo contradecir la palabra de Dios porque han anhelado algo en su vida. Pero la palabra de Dios mismo nos exige y nos pide las características para esto. Usted quizás no puede estar, vamos a decir, tan preparado, pero si es llamado por Dios, Dios no necesita hombres preparados, Dios necesita hombres dispuestos a trabajar en su obra y Él los capacita. ¿Por qué no cualquiera de entre las ovejas es un verdadero pastor? Lamentablemente el verso nos enseña, dice al final, que puede ser que sea ladrón o salteador. No sé si allá está, por aquí dice la parte final. O antes, si la parte final del verso 1, ese es ladrón y salteador, aquel que entra por otra parte, el que no entra por la puerta. Una marca de ser un ladrón y salteador es como lograr la entrada entre las ovejas. La idea es que hay una puerta, una manera adecuada de entrar. No cualquiera que se encuentra entre las ovejas entró de esa manera. Algunos suben por otra parte. Vuelvo y repito, he tenido la oportunidad de ver a muchos iniciarse en esto y con mucho respeto. Pero siempre dije, antes de yo iniciarse, yo nunca vi ese llamado. Yo sí vi grandes talentos y dones en otros, porque no necesariamente hay que ser pastor. ¿Cuántos ministerios no hay? ¿Cuántos dones no hay? Hay que tener cuidado con lo que uno elige en la vida. A veces tú puedes tener la habilidad, pero no es lo mismo tener una habilidad de algo que Dios te haga el llamado por ese algo. Son cosas diferentes. Volviendo al tema anterior de la persona que compartíamos en la semana anterior, le dejábamos saber que Dios es quien pone un amor como incondicional y a veces como ciego hacia los demás en este camino. Y de igual manera, las ovejas ponen un amor ciego, incondicional, para quien les dirige. Hablaba con alguien también en la semana y me pedía que, por favor, le diera la opinión de algo, de un hecho, de una bendición. Oramos al Señor y bueno, vamos a hacerlo de tal y de tal forma. Más adelante el Señor nos dio más dirección. Y gracias al Señor, porque usted es quien nos dirige en este camino. Le comentaba a esa persona, es como si no nos hemos visto, de hecho cuando, por así decirlo, cuando vinimos la primera ocasión, no nos habíamos visto. Hay personas que son de menos tiempo de conocernos aquí y a veces se da que
no hay que conocerse mucho para bien tratarse o para tú saber si puedes ir ampliando, abriéndote con esa persona. Igual uno lo hace por fe. Y yo le decía a esa persona, es como apostar a ciegas. Tú no sabes si te van a traicionar, si no serán leales a ti. Tú solamente emprendes ese camino y Dios entonces dirige los pasos. Hice un ejemplo brusco, por así decirlo. Es como en una pelea de gallos. Pelean dos, usted apuesta a uno. Usted sabe cuál va a ganar, pero usted apuesta porque cree, confía. Pudiéramos decir que bruscamente eso pasa en este camino. Dios pone un amor incondicional, nunca nos hemos tratado, no somos familia, la sangre no nos une. Incluso ni nuestros temperamentos son iguales. Algunos somos muy volados, otros somos muy flemáticos, otros somos muy coléricos y así sucesivamente. Pero Dios pone un mismo sentir entre todos estos temperamentos. Eso lo hace Dios. Pero seguimos aquí. En el verso 2 vemos, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Un verdadero pastor entra por el lugar legítimo. Eso es lo que nos enseña aquí. Y designado a través del amor, del llamado, del cuidado y del servicio sacrificial. Dios siempre quiso que su pueblo fuera guiado, alimentado y protegido por los que entraron de la manera legítima y designada. Si el texto nos habla de una puerta, la lectura nos habla de una puerta, entonces cada puerta tiene ¿qué? Un portero. La puerta está ahí por una razón, repito, siempre habrá algunos que se brinquen las barreras, pero Dios tiene las barreras y la prueba ahí por una razón. Los versos 3 hasta el verso 6 pasamos a esta segunda enseñanza y vemos aquí las ovejas y su pastor. A este, verso 3, abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En la imagen espiritual de la que habló Jesús, la puerta para las ovejas tiene ¿qué? Un portero, dice el verso 3. Alguien que vigilaba quién entraba y quién salía. El portero conoce al verdadero pastor y le proporciona acceso de la manera adecuada. En los pueblos de aquel entonces, ovejas de muchos rebaños se quedaban a pasar la noche en un redil común, supervisadas por un portero que regulaba qué pastores traían y qué ovejas se llevaban. Tenía mucho conocimiento este portero. Porque pudiéramos imaginarnos, aunque en la noche un pastor con sus ovejas traiga 15 ovejas, la entra, ¿no? El portero ve 15 ovejas. En la mañana, ¿cuántas él tiene que supervisar a salir? 15. Pero puede ser que el que haya entrado con las 15 ovejas flacas, salga con las ovejas que él quiera. ¿Qué usted cree? Y el pastor tiene que tener un discernimiento y pudiéramos decir una habilidad para poder lidiar con situaciones. Recuerde que hay pastor que entran por la puerta detrás. La parte B del verso 3 dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El pastor a las ovejas llama por nombre, mostrando que el pastor tiene una conexión personal con las ovejas. El pastor las saca, proveyendo dirección y liderazgo sin azotar a las ovejas.
Ese es un mal que no solamente a nivel de pastorado, sino a nivel de rangos en el sentido espiritual, en las iglesias. A veces nos creemos que por ser lo que seamos podemos como manipular, como tomar dominio, control sobre ese alguien. Y eso en ocasiones lo he visto y me ha sido muy difícil poder como soportar eso. Una oveja se trata como tal, se cuida como tal. Es lo que entiendo conforme a la palabra de Dios. En los rediles comunes de los tiempos antiguos, el pastor solamente daba su llamado distinguido y sus ovejas salían de entre las otras, siguiendo fuera del redil. Las ovejas son expertas en discernir la voz de su pastor. Se cuenta de dos pastores de diferentes pueblos, uno de Jerusalén, otro de Escocia, decidieron engañar a las ovejas. Cambiaron sus ropas y salió uno y salió el otro. Salen todas las ovejas, todas, ¿no? Y cuando uno de los pastores silba, entonces todas las ovejas se dividen y cada quien coge para su lado, no importando que se recuerde que los animales por el olor captan la persona de uno, ¿no? La mayoría de los animales, y se graban eso. A distancia usted puede estar cerca de la casa, etcétera, y el animal de la casa capta eso, ¿no? Pero con las ovejas no es así. Las ovejas conocen a su pastor. Un estudioso describió 6 marcas del verdadero y legítimo ministro de Dios en estos 6 versículos de San Juan 10. Primero, tiene una entrada adecuada al ministerio. Segundo, ve que el Espíritu Santo le abre la puerta como portero de las ovejas de Dios. ¿De quién son las ovejas? Ve que las ovejas responden a su voz en enseñanza y ministerio. Está bien familiarizado con su rebaño, dirige el rebaño y no las aleja del Señor, ni anda sobre ellas. Va delante de las ovejas como ejemplo. Yo creo que para decir que hagan hay que ser ejemplo, ¿no? No es tan fácil ser ejemplo, pero si uno decide estar en este camino, hay que ser ejemplo, aunque usted no quiera. Tiene que reconocer que tiene que despojarse de múltiples asuntos, pelear espiritualmente por múltiples asuntos, etcétera, etcétera. La tercera enseñanza, vista en los versos 7 hasta el verso 10, habla: el verdadero pastor protege y promueve la vida. Los pastores falsos quitan la vida. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es la puerta de las ovejas? No podemos creernos jamás que somos la puerta. Yo lo que creo que sí debemos creernos que somos las ovejas de Cristo. Recuerde que en el cielo no hay rango, no hay posición, no hay estatus. Todos somos, ¿qué? Pequeñitos delante de Dios, hijos e hijas del Señor. El creernos algo en esta tierra es para nuestro mal. Jesús utilizó otra imagen de la crianza de ovejas de su tiempo. En los pastizales para las ovejas se hacían los rediles con una sola entrada para mantener a las ovejas dentro y protegerlas de los lobos. El pastor en realidad era la puerta. Vemos la palabra otra vez que ladrón, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
¿Qué implica aquí las palabras ladrón? Alguien que mata y alguien que destruye. Esas tres palabras, tres términos. Ladrón implica engaño y estafa. Salteador implica violencia y destrucción. Estos quitan la vida, pero Jesús, en cambio, ¿qué hace? Da vida. Da vida y la da que poca. En abundancia nos enseña el texto. Estos son solo asaltantes y los estafadores del mundo espiritual. En el verso 8 nos habla, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hermanos, el que es de Cristo, la voz de Cristo oye, lo dice la Escritura. Pero el que no es de Cristo decide no obedecer para que sus obras no sean manifiestas a la luz. Pero no las oyeron, vemos aquí en este verso, parte final del verso 8. Las ovejas, Jesús parece decir que sus ovejas son evidentes porque no escuchan, o sea que siguen la voz, no siguen la voz de ladrones y salteadores que vienen tras ellas. En el verso 9 vemos que Él dice ser la puerta, dice yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús describió la vida establecida y satisfecha que disfrutaban sus ovejas, sobre las cuales ejerce sus cuidados como buen pastor. Dice que entrará y saldrá y hallará que pastos, ¿no? Esta frase, en el estilo de los hebreos, señala todas las acciones en la vida de un hombre y la libertad que tiene de actuar y de no actuar. Entrar y salir es la expresión común del Antiguo Testamento para denotar la libre actividad de la vida diaria. Somos libres en Cristo, pero nuestra libertad jamás debemos de llevarla a un libertinaje. Si hemos sido libres en Cristo es porque antes éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Jeremías 37:4, veamos qué nos dice. Jeremías 37:4. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Estaba pasando situaciones en su vida como hombre de Dios, este profeta. Claro que sí. Llegó un momento donde entendía que no sabía ni hablar, para mucho menos hablarle al pueblo. Salmo 121:8. Veamos qué luz nos da esta cita. (121:8) dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Porque Dios hará eso, hermanos. Guardará nuestra salida y nuestra entrada para siempre. El Salmo lo dice en el encabezado, por lo que Él es. ¿Qué Él es? Nuestro guardador. Eso es Dios como pastor nuestro guardador. Deuteronomio 28:6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Quién garantiza eso, hermano? El Señor. Creerle al Señor es lo que mejor nos cuesta. En el verso 10, San Juan 10, seguimos viendo lo que Jesús le está diciendo allí a sus discípulos. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo esto para contrastar sus cualidades pastorales con lo de los infieles e ilegítimos líderes. Ellos vienen de hurtar y matar y destruir. Jesús viene para traer que vida a su pueblo y vida en abundancia. La palabra griega para abundancia es perizos. Tiene un significado matemático y generalmente denota un excedente. La idea abundante está por encima de la vida feliz, en la cual nuestro contentamiento está basado en el hecho de que Dios es igual a cada emergencia y es capaz de suplir nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Vida en abundante no necesariamente quiere decir que vamos a vivir sin aflicción. Vida en abundante quiere decir que en un tiempo de nuestras vidas no tendremos aflicciones ni tendremos situaciones. Vida abundante no quiere decir exactamente una vida feliz con cosas materiales. No, al contrario, será una vida donde sí tendremos necesidades, pero Dios estará ahí, como el Dios que nos bendice y el Dios que nos guarda. Espero haber sido de bendición a través de estos 10 versos. Seguiremos más adelante. Vamos a orarle al Señor para dar gracias. Oremos. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque solo usted es el Dios que nos bendice, nuestro guardador, el Dios de toda misericordia y consolación. Ayúdanos a buscar siempre, oh Señor, el honrarte, el glorificarte. Guárdenos de pecar contra usted. Denos la dirección necesaria para tratar con su iglesia, Señor. Como ovejas nos rendimos a usted, Señor. Que su dirección, que su gracia, Señor, nos permita servirle en integridad, oh Padre, para gloria de tu nombre. Usted conoce nuestras necesidades, usted conoce nuestras aflicciones. Ayúdenos, oh Padre, a confiar y esperar que solo usted, oh Padre, es nuestro guardador, el Dios que nos bendice y que todo en sus manos está en pleno control. Señor, gracias por tantas bendiciones y en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.